La misión evangelística Cristo te llama de Dallas y su pastor Jonathan Mejía presenta su programa Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor Jonathan Mejía. ...58 verso 1... Isaías lo encontró. Vamos a leer la escritura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así, verso 1: clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieran saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que cada día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Y que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y dirá él, heme aquí. Y si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Estamos hablando acerca de los seguidores de Cristo. Hay o deben o tenemos virtudes en nosotros. Hermanos, que debería haber una diferencia entre lo bueno y lo malo, entre el impío y el convertido. Debería de haber una diferencia entre el cristiano y no cristiano, en que usted y yo somos, hermanos, por decirlo así, somos buenos para hacer el bien. Eso. Y aquí empezamos leyendo acerca de, bueno, más que todo, Judá, en pocas palabras, buscaban aquí a Jehová, y ellos, ¿verdad?, lo hacían de una manera pensando, hermanos, que aplastando a su, por decir, a su prójimo, y ellos diciendo que se presentaban a Dios afligiendo sus carnes, o sea, su cuerpo, aún su alma, y de esa manera poder lograr muchas cosas, por decir, el bienestar de ellos mismos. Pensaban que iban a alcanzarlo siempre, pero no era así, porque
trataban de acercarse a Dios, pero también, hermanos, a la hora de hacer justicia o de hacer justos juicios, no lo hacían. Entonces, al ir a la Biblia en los tiempos de Jesús, todavía, hermanos, practicaban tales cosas. ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando Jesús fue, dicen según que era uno de los últimos ya mensajes donde agarró fuertemente a los fariseos? Hermanos, los empezó a agarrar de hipócritas todo un rato. Hipócritas en una área, hipócritas, les habló de todo, de sepulcro blanqueado, hermanos, y de todos los trató. Por, hermanos, la hipocresía que había en ellos. En esto, hermanos, al tiempo de hoy, en nosotros los seguidores de Cristo, yo quiero decirles que no debe de haber ninguna pizca, por decirlo así, porcentaje, ni nivel de religiosidad. Porque si, hermanos, eso es lo que echa a perder al cristiano, la religiosidad, la hipocresía. Así, en pocas palabras, esto consiste en que le pregunten a usted, hermano, ¿y usted dónde se congrega? No, yo me congrego en una iglesia 24 horas y viene cada domingo. Eso significa en que estamos. O sea, usted puede decir, no, viera que ahí 24 horas, no, hombre, viera que cómo predican, no, hombre, viera que ahí hay oración, ahí hay vigilias, ahí hay ayuno de 3 días, pues sí, pero ni en nada está, ¿y qué pues? O sea, ese es el peligro. Por eso estamos hablando que los seguidores de Cristo deberían haber estas virtudes en nosotros, hablando de hacer el bien. Hacer el bien donde no solo se va a presentar a los cultos, ni a las vigilias, ni a las oraciones, sino también a la hora de accionar o actuar, usted es el primero. O sea que así como buscamos o nos presentamos a los servicios, a las oraciones, a los ayunos, a los periodos matutinos de búsqueda dentro de la iglesia, así también usted, ¿verdad?, se toca el corazón o se mide, por decirlo, para ayudar a sus semejantes. O sea, sería un engaño, sería una mentira, una hipocresía decir que usted es cristiano evangélico y así como ando con saco yo, ¿verdad?, aquí, hermanos, y allá afuera yo maltrato a las personas, las humillo, les ofendo, les respondo de una manera, por decir, desagradable, y hiero personas con mis palabras. ¿En qué está? ¿Qué evangelio estoy viviendo? Un evangelio religioso. Significa, hermanos, que puede ser que haya muchos o pocos, pero usted tiene que aprender esto. Y lo bueno que, pues, gracias a Dios, los medios que están ahí en la internet para predicar esto, y que muchos también, que no, el enfoque no es solo venir a la iglesia, porque esto, hermanos, eso es parte de la religiosidad, solo venir a la iglesia, pero a la hora de hacer bien o justicia, usted no lo hace o no lo vive, usted está en grandes problemas. Entonces aquí Dios nos enseña a partir del verso 5 de ese capítulo que hemos leído, empieza a mencionar cuál es el verdadero ayuno. Esto no quiere decir que usted va a hacer a un lado el esfuerzo que hace en la carne, o sea, la búsqueda que usted se niega al descanso, a la comida, por decir, a los deleites de esta carne, y venir y encerrarse un periodo de tiempo, significa, pues entonces, hermanos, como ahí dice que yo debo hacer el bien y justicia y ayudar a mi prójimo, entonces yo no me presentaré a los ayunos. No, por eso en capítulo 23, verso 23 también de Mateo, dijo Jesús, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Más adelante vamos a ir para explicar esa área. Significa, hermanos, que al tiempo de hoy, ¿qué nivel, no le voy a decir de evangelio lleva, de religiosidad hay en su vida? ¿Qué nivel de religiosidad hay en usted? O sea, de decir, yo soy cristiano evangélico, pero la vida que vive es hipócrita. Entonces, ¿a quién dice usted que agrada? ¿A quién usted dice que busca? ¿Para dónde usted va con un nivel de religiosidad? ¿Para dónde va? Para el cielo no, porque los hipócritas no pueden entrar al cielo. Los mentirosos tampoco, no pueden. Es difícil, hermanos, no el evangelio. O sea, en la manera de que usted va a seguir a Cristo, tratando, hermanos, de obedecer lo que enseña la palabra del Señor. Pero no solo, sino ayudado del Señor siempre. No solo. Entonces hay veces, hermanos, que en esto la gente se queda pensando, ¿de veras
Entonces, o sea, por el nivel de vida que llevan, porque nosotros bien quisiéramos, hermanos, dar una Biblia letra gigante de estudio, una Biblia, hermanos, bonita, tener una buena vestimenta que también, hermanos, representamos a Cristo no solo en nuestro corazón, en nuestro interior, sino hasta por fuera, en nuestra manera de expresar, pero también en la manera de hacer, de accionar. Por eso Santiago, hermanos, se enfocó tanto en esto. Y sabía que Santiago, el que escribió, hermanos, la epístola, este hombre habló mucho también de los religiosos. Habló mucho. En aquel tiempo también Pedro mencionó unas palabras, creo es el capítulo 6 del libro de los Hechos, donde dijo, miren, nosotros ya nos damos abastos. Las viudas de los griegos están siendo desatendidas y está creciendo mucha gente, está creciendo el número de personas. Busquemos personas, dijeron, para que las atiendan. Y buscaron de entre ellos varones de buen testimonio, sabios, o sea, con sabiduría, hermanos, intachables. ¿Para qué? Para atender a quienes, a las viudas, a los necesitados. Significa que esa era la responsabilidad. Jesús, hermanos, enseñó a los discípulos de que se preocuparan o interesaran por los pobres. ¿Se acuerdan? Por los pobres, por los necesitados. Significa que la iglesia debería de practicar aún el tiempo de hoy, hermanos, de ir a las necesidades de los hombres, de ir a los necesitados. O sea, esto sin darnos cuenta podemos mostrarnos, o sea, comportarnos religiosos sin darnos cuenta. En su casa se puede dar cuenta que alguien se está muriendo y usted no lo ayudó, hermanos, y el evangelio que vive, el evangelio que practica, a quien sigue, que dice usted que representa, ¿a dónde está eso? No hay necesidad, por decirlo así, en las calles, no hay necesidad, por decirlo, en los hospitales, no hay necesidad en las cárceles, no hay necesidad bajo los puentes, no hay necesidad en hermanos de la misma iglesia. Por eso es que vemos que la iglesia primitiva, hermanos, cumplen ese papel cuando dice que sus posesiones, sus bienes, dicen que las traían ¿a qué? A los pies de los apóstoles. Las traían, hermanos, sus posesiones. Nadie decía tener, hermanos, en abundancia. O sea, el que decía que tenía, decía no tener nada. Más bien decía que lo traían a los pies de los apóstoles. Ellos repartían según la necesidad que había en las personas necesitadas. Ellos sí, hermanos, habían entendido, hermanos, esta parte. Porque si algo, hermanos, por eso es que ellos aprendieron mucho y le pusieron mucho énfasis, porque de aquella gran, por decir, exhortada que le dio Jesús a los fariseos. Porque ponían cargas a los hombres, pero ellos, hermanos, no cumplían. No cumplían. Entonces, ¿cómo es esto, hermanos, de que nosotros vamos a decir, verdad, que vamos para el cielo? Y podemos levantar las manos al cielo, pegar una gran llorada y usted no evangeliza. ¿Qué nivel o qué le podemos llamar a eso? Si usted dice que es cristiano, hermanos, nos podemos ver bonitos dentro de la iglesia. Podemos, hermanos, cantar, predicar muy bien, ser usados por el Señor. Pero si usted no abre su boca afuera, déjeme decirle que usted es un hipócrita. Es fuerte la palabra. Sí, es fuerte. Pero por eso es que es un llamado de atención. Porque aquí menciona la palabra que cuando nosotros hayamos cumplido, o sea, en Isaías, de ahí en adelante nacerá tu luz. Y esto es lo que dice en el verso 6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ahí dice, entonces, ¿qué dice? Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará, ¿qué? Ver pronto. Nacerá tu luz en ti. Y está hablando, hermanos, que la salvación, hermanos, se dejará ver pronto en nosotros. Significaría, hermanos,
Por eso David dijo algo: cuando había caído en pecado, Señor, no apartes, no quites de mí el gozo de tu salvación. O sea que cuando el hombre, hermanos, se siente seguro que va para el cielo, en él hay alegría, en él, hermanos, hay contentamiento, hay gozo, hay paz. Hermanos, en él hay todo, porque hay frutos de que es salvo, porque están cumpliendo la palabra. Está cumpliendo. Entonces, por eso es muy peligroso que usted, y se nos predica siempre, hermanos, que la iglesia tiene que esforzarse, buscar, ayunar, porque parte de la misma búsqueda y de la oración usted será impulsado a abrir la boca para hablar de Cristo. Ustedes ya no se avergüenzan de predicar a Cristo, no se avergüenzan ustedes de anunciar el evangelio. Hay algunos hermanos que tristemente no les da pena a ustedes que no han ganado ni una alma para Cristo. No les da pena. Y en ese estilo en que van, por decirlo, en el estilo en que van, tal vez se entregaron un día al Señor, se bautizaron, pasaron meses, años, viene otro y otro y otro. Empezó joven, hoy está viejo en el evangelio y no ha dado nada. O sea, debería de haber una gran preocupación. O sea, debería estar asustado, decir, de veras, y usted hasta tuviera un pizarrón, ¿verdad? Y de decir, tengo unas gráficas aquí, me entregué en el año 2000. Han pasado 17 años, 2001 me bauticé, por decirle un ejemplo. ¿Y esto qué se tardó? 2002, ¿cuántas almas? 0. ¿Cuántos ayunos? Tampoco nada. ¿Cuántas tarjetas he repartido? Ninguna. No, hombre, hermanos, y así cada año, ir estudiando cada año. No, hermano, y no tenga nada. Todo significa que esa carrera que ha llevado ha sido ¿de qué? De fariseo, hipócrita o religioso. Debemos de tener cuidado, hermanos, a jugar a cristianitos. Tener cuidado a eso. Porque sí, usted dice, ¿usted es cristiano? Amén, amén, yo soy cristiano, dice. Pues sí. Y hay hombres que hasta así se llaman cristianos, pero así es el nombre que les puso el papá cuando ellos nacieron. Pero la verdad, el significado, el seguidor de Cristo, el significado que Jesús le dijo a Pedro: ahora no serás pescador de peces, sino ¿de qué? Pescador de hombres. O sea que para pescar, hermanos, se necesita una atarraya, no sé, un trasmayo, redes, por decirlo. Pero ¿a dónde vas a ir? A donde está la necesidad. ¿A dónde vamos a aprovechar nosotros? A donde está la necesidad. Por eso Jesús dijo en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan: miren, los campos están listos, están blancos ya para la siega. No estaba hablando de los sembrados, estaba hablando de la necesidad y la aflicción del hombre, del ser humano. Ahora la pregunta es, si agarramos un cuaderno y vamos a las casas y preguntamos quién no tiene problemas, quién no tiene problemas. Pero quién se acerca a esa casa, a esa familia, a decirle: deme las peticiones que usted tiene, yo voy a estar orando por usted. Hermanos, es algo que pues dice usted ahora, de veras no se me había ocurrido esto. Y imagínese si nos pasara esto, hermano, y si se muere el vecino y usted nunca le habló de Cristo. ¿Cómo se siente usted ahí? ¿Cómo se siente? Si el vecino, ¿verdad? Nosotros lo mirábamos, hermano, que sin camisa, hermano, salía y se fumaba un gran cigarro, borracho, y nosotros nunca, hermanos, le hablamos de Cristo, de perdida, decirle: Cristo te ama. Es decirle a la gente: el fin viene, algo, hermanos. O sea que, por eso es que debería de haber un gran dolor aquí en su corazón. Por eso es que encontramos que Jesús, hermanos, lloraba por su gente, porque Él vino a cumplir, hermanos, toda la ley. Lloraba. Y Él miraba, dice la Biblia, a los hombres como ovejas que no tenían pastor. Como vemos a la gente nosotros. Como ve a un grupo de personas. Como ve una familia cuando están aprietos, en dolor, en aflicción. ¿Cómo lo ve? ¿Qué siente usted al ver esa familia? ¿Se ríe, se burla de la situación que está pasando? Era un gran problema, ¿verdad? O sea, somos buenos para señalar. Fíjate que dicen que llevaron preso al marido de la vecina. No, está bueno porque era narco. Oye, hermanos, debería de haber una tristeza aquí en nuestro corazón
¿Por qué? Es ignorante a la palabra de Dios y nosotros pensamos, o mejor dicho, hermanos, estuviéramos orando por esa persona o esa familia. O sea, de decir, pasamos un tiempo, hermanos, de rodillas orando por ese vecino, viéndolo, hermanos, raro, extraño. Y decir, yo creo que este muchacho es narco, yo creo que esta muchacha es de la vida triste, no alegre, sino de la vida triste. Vamos a orar por esta familia para que Dios tenga misericordia. Entonces, porque ahí habla, ¿verdad?, de las opresiones, de los quebrantamientos, hermanos, de las ataduras, hermanos, que nosotros podemos ser el medio para que esas ataduras puedan caer, porque ya claramente Cristo hizo la obra, Él pagó el precio, la deuda. Pero ahora está, y que se cumpla aquella palabra que dice, y que son hermosos los pies de aquellos que anuncian la paz. Que se lleve a cabo ese versículo en nosotros, esa parte de la Biblia en nuestra vida. De lo mismo que dice los salmos, que los que sembraron con lágrimas sembraron, pero con regocijo, hermanos, vienen de regreso cuando ya traen los resultados. Pero ¿qué de nosotros? O sea, hay un despertar. Hay una iniciativa en usted, es perdida de decir, vamos a hacer comida y no me voy a parar en la calle ahí a repartir comida. Vamos a mandar a hacer esto, a repartir aunque sea aguas ahí en medio del boulevard, en medio de la calle, y repartirle a la gente y vean algo diferente. Ya, hermanos, si más bien lo que miramos hoy, que alguien, hermanos, hace un favor, cobra. Cristianos, hermanos, que alguien lo necesite. Y si de repente le puedo llamar, hermano, fíjese que necesito ir a Houston, ¿cree que no me hace el favor de llevarme? Sí, van a hacer 300 pesos para la gasolina. Y pues claramente uno, pues en la ignorancia, aquí están los 300 pesos. Pero si es, hermanos, hombre de Dios, gente de Dios, hermanos, debería de aquel sentir y salirle de su corazón y decirle, se preocupe, mire, ahí está el carro, yo tengo 3 carros, llévese un carro, mire, no va a hacer nada. O lo llevo. No, hermano, ¿cuál? No, y vemos los carros, no, dice, uy, peligrosos, que le desgastan las llantas, peligrosos las millas, no, hombre, y yo no voy a andar regalando mi trabajo como mucha gente dice. No, hermano, por medio de esas cosas nosotros podemos ganar gente, hermano, y marcar la diferencia que sí, usted es del Señor, porque en usted hay virtudes, o sea, en usted hay una diferencia. Pero es triste, ¿verdad?, que nosotros haciendo favores y luego, hermano, hasta cobrando. Es difícil. Y esto sucede, hermanos, que de repente una hermana necesita un favor y el hombre se ofrece a ayudar, pero va porque en busca de otra cosa. Está casada la hermana, pero sí me aviento, dice. Es duro, porque ya no hay, hermanos, un interés sano, un interés, hermanos, así que venga, hermano, de su corazón, porque Dios está en su corazón y usted ama la justicia, la verdad. En pocas palabras, lo que, hermanos, las virtudes que deben de haber en la iglesia, en la gente de Dios, es amor, misericordia, hermanos, paciencia y sucesivamente, hermanos. Y por eso, mire, esta parte, después de Daniel está Oseas, leamos lo que dice Oseas, libro de Oseas. El fin, hermanos, es de que usted pueda entender, hermanos, la diferencia después de que usted era mundano, pagano, a lo que ahora es a hoy, o sea, a estos tiempos, que es seguidores de Cristo, cristianos evangélicos, pero que llevan o cumplen la palabra del Señor, para que nazca, ¿qué dice? La luz en usted, y también de frutos que usted es salvo. Capítulo 6, vamos a leer el verso 6. Aquí también, bien, de la misma manera, mire, también de esta manera, aquí es Israel, pero no había en Israel aquella transparencia, sino que querían llegar o lograr algo, hermanos, pero con una doble intención. Entonces eso no debe de haber en nosotros, que haya una doble intención, que usted va a hacer algo, pero por otra cosa, sino que si algo tenemos que aprender nosotros, hacer favores, por decirlo así, sin esperar nada a cambio. 6, verso 6, ¿lo encontró?
Dice así, misericordia, dice, porque misericordia quiero, y dice, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Que se le había mandado a Israel claramente a ofrecer, hermanos, sacrificios, holocaustos, pero más habían puesto el enfoque tanto en los sacrificios, en el holocausto, que hacer el bien, que hacer justicia, que dar amor, que transmitir vida, que ayudar al prójimo, en pocas palabras, o ayudar a su semejante. Y esto es lo que sucede, hermanos, al tiempo de hoy. No debería de haber, hermanos, por decir, esa soberbia, esa altivez en nosotros. Si usted por decir, ya sabe, ya aprendió las mismas escrituras, por decirlo, y tiene revelaciones de parte de Dios, no menospreciar a otro. O sea, no discriminar, no hacer excepción de personas, porque es una falta grave. Entonces, estas palabras Jesús las vuelve a mencionar en su tiempo. ¿Se acuerdan en lo que dice? Y quiero que lo lean también para que, bueno, al menos se lo aprendan de memoria. Capítulo 9, libro de Mateo. 9, el libro de Mateo. Si vamos a la Biblia siempre para que usted al menos se aprenda muchas partes. Entonces ahora los fariseos estaban en grave problema aquí cuando Jesús entra a la casa de Leví. Y claramente allí había necesidad porque Leví era uno de los cobradores de impuestos, ladrón. Y Leví había reunido personas de su misma gente, o sea, de su misma profesión, por decirlo así. De lo que él hacía, practicaba, ladrones, pecadores. Entonces, al ver los fariseos, decían, se preguntaban, bueno, ¿y esto qué están haciendo aquí en medio? ¿Qué les pasa? Y no dicen que pues dice este mismo que es el Hijo de Dios y porque está en medio de los pecadores, de los malos, de los perversos. Entonces viene Jesús y como él conocía aún los pensamientos de ellos mismos, hermanos, siempre los confrontaba. Verso 12 vamos a leer, 9:12. Al oír esto Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y dice, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Ese, hermanos, esa vida debería de estar en nosotros, ese interés de hacer el bien. Que si vamos a entrar a un lugar, que si vamos a ir a una casa, a visitar una familia, no vamos, hermanos, con una doble intención para ver qué podemos sacar. Por eso, hermanos, que se le prohíbe a muchos y cualquier hermanos que se dé cuenta, nos demos cuenta que ustedes vayan y sean de estas personas, que vayan a una casa a hacer culto, a visitar una familia y digan, hermano, qué bonito está este perro. No lo está diciendo porque está bonito, sino quiere que se lo regale. No. Sino que, hermanos, uno no va con una doble intención, sino uno, hermanos, va porque sabe que ahí hay una necesidad y necesita ir a presentar al que puede solventar o resolver esa necesidad. No vamos a otra cosa. Usted no puede, hermanos, por eso estamos hablando, ¿verdad? En la diferencia o en las virtudes, hermanos, en los seguidores de Cristo, en los verdaderos hombres de Dios. Y diga el soltero, no, yo voy ahí porque ahí están unas muchachas solteras. Ahí lléveme, hermano, cuando vaya a esa casa lléveme porque ahí me gusta ir, porque yo estoy soltero y me quiero casar y me gustan las muchachas. No podemos nosotros decir que vamos a tener un grupo de hermanos a ir a dañar a otras personas, porque venimos ¿a qué? A sacarlos del hoyo ayudados del Señor, a levantarlos, porque no queremos ser otro más religioso, hipócrita, sino, hermanos, lo que decía al final, que seremos, lo que decía Isaías, al final, ¿qué? Edificadores de ¿qué? De muros, constructores, hermanos, de muros que estaban aportillados, similar la vida que representó Nehemías. Hombres que, hermanos, edificaron muros aportillados. Hombres que hacen el bien, que aman la verdad y aman la justicia. Hermanos, levantan bandera de paz donde quiera que van. Pero si alguien va con otra intención, hermanos, el tal como Pablo los ubicaba, los corría de la iglesia, los ponía en disciplina o los confrontaba. No se puede tener, hermanos, personas dentro de, hermanos, decir
de la congregación o de la iglesia que haga daño o que perjudique, no se puede tener, porque el tal, hermanos, es instrumento pero del enemigo. Es esto, hermanos, de esta gran verdad que nosotros tenemos que vivir en estos tiempos finales. En usted debería de haber una gran aflicción. Nehemías dice que cuando él preguntó cómo estaban sus hermanos, cómo estaba su gente, le dijeron: mira, las puertas están quemadas, los muros están derribados. ¿Qué dice la Biblia? Que cómo se puso Nehemías, se puso a llorar e hizo duelo. Y empezó a orar a Dios. Dice que hizo ayuno también y empezó a orar. Pero aquí vemos la diferencia, que este no solo oró, ni ayunó, hermanos, ni doblegó su carne, sino que pidió permiso al rey porque él era copero. Esta es la diferencia del verdadero hombre de Dios con virtudes. Él, hermanos, no solo le dolió en su corazón, sino pidió permiso, viajar, hermanos, a Jerusalén. ¿Para qué? Para ir a trabajar. Que así fuera en nosotros, hermanos. Que esto, hermanos, sucediera en usted. Que usted dice: me voy a preparar. Me doy 2 años que Dios me prepare y que Dios me lleve a otra nación, a otra ciudad para ir a hacer el evangelio. Que usted se prepare. Pero imagínese si usted dice: primero Dios y Dios quiera que pasen 20 años y yo esté en esta misma silla que Dios me regala. Ay, hermano. Hasta qué grande visión llevas. No, sino de pedirle a Dios que te prepare. Porque el hombre de Dios, hermanos, el verdadero, y que tiene virtudes, hermanos, no está en un solo lugar hablando, hermanos, que anda como chapulines, como saltamonte, dando lata o molestando en la iglesia. No, sino que, hermanos, haciendo la obra del Señor, buscando al perdido, al necesitado, al afligido, al enfermo, al que vive triste. Este día visitaba el centro y hermanos, me he dado la tarea, y hasta donde Dios, hermanos, nos permita. Y uno se sienta, hermanos, así como un tipo comedor donde hay mesas y uno se sienta acá y la otra persona, el rebo, lo sientan al otro lado. Y me siento a la par de una pareja y uno sin querer, hermanos, escucha la conversación porque lo estás teniendo cerca sin querer. Hermanos, duele. Cuando le decía: hermanos, el muchacho está encerrado. Y la muchacha llega a decirle que ya tiene otro. ¿Usted cree que eso es justo? Le dice: mira, yo solo venía a explicarte y decirte pues que yo ya tengo otra persona y pues que venía nomás a decirte. No, hermanos, y para eso, hermano, de decir que alguien se va a presentar a decir eso, hermano, ¿usted cree que es fácil estar encerrado? Pero el escuchar esas palabras, hermano, o sea, un verdadero hombre de Dios, hermano, duele. Y uno dice, yo me acuerdo que yo solo agaché la cabeza y dije: Dios, hermanos, duele aquello. Pero como Dios no duerme, y Dios me dio la oportunidad, hermanos, de hablar con esa mujer allá afuera. Hermanos, porque se despierta algo, hermanos, no porque uno es hombre, o sea, el celo de hombre, sino, hermanos, que la injusticia Dios la aborrece. Y yo me acuerdo que me metí al carro y me quedé todavía asustado, hermanos, asustado. Y hermanos, y sin querer llega la misma muchacha a tocarme el carro. No me quedé como 10 minutos y llegó. Mire, me dice: usted no sabe de carro, fíjese que se me acaba de dañar esta cosa, me dijo. Gracias Dios, dije. Así, nomás me dijo eso: gracias Dios que me la pusiste acá para darle un mensaje. Hermano, y no, mire, le digo, la verdad, no, yo no, es esto, pero yo no soy mecánico. Ahorita viene alguien, le dije, justamente iba a llegar un hermano. Pero cuando ya se iba, le digo yo, el muchacho es su esposo. Sí, me dice, estamos empezando, me dice. Oh, le digo, ayúdenlo, apóyelo en la situación en la que está, no lo deje solo. Le digo, no haga algo ahora que no le gustaría que se lo hagan el día de mañana. La Biblia dice así, que lo que el hombre siembra, eso cosecha. No haga algo en este día, o hoy, mañana, o el día que se presente, hablando de ser injusto o una maldad, que a usted no le gustaría que se la hagan el día de mañana. Y cuando me está viendo, le hace así, se queda sorprendida. O sea, ¿por qué? Hermanos, porque cuando
sientes aquel, hermanos, aquel dolor por la situación que el hombre vive. Claramente eso es, hermanos, consecuencia del pecado. Pero Dios, como ama al hombre, al ser humano, Dios le da la oportunidad. Pero la pregunta es, ¿qué haría usted al ver una situación algo similar, por decirlo, o una familia se separó, o los niños, hermanos, ver unos niños que están enfermos, no tienen ni zapatos, no tienen ni vestido, no tienen ni qué comer? ¿Qué haría usted cuando en la casa usted bota hasta la comida? ¿Qué haría usted? ¿No crees que eso es pecado? Sí, es grave. Por eso, si puedes ayudar a alguien, si puedes ayudar a una persona, si tienes el medio, hacelo, hermano, hacelo. No se llene la boca diciendo que usted es cristiano y que tiene privilegios, que sirve al Señor y no tiene frutos en esa área. No se llene la boca, porque entonces mejor diga que es nada. Y con esto yo no lo quiero hacer retroceder, ni que usted abandone los caminos, ni desanimarlo, sino más bien que se presente delante de Dios, hermano, con frutos, con resultados. Sí. Ahora quiero leer lo que dice esta parte en Santiago. En iglesias hay una gran competencia, y no quiero hablar de las iglesias, pero está pasando, para que si están viendo, escuchan, o si algunos de ustedes pasan por esta situación, cambien esa actitud. En iglesias, hermanos, echan apuesta quién va más vestido, quién lleva los mejores zapatos, quién va estrenando cada fin de semana. Hay una competencia. Ese es un nivel de religiosidad más que el 100%. Porque ellos, hermanos, lo que hacen es llevar una competencia, llevar los mejores vestidos, pero la verdad, para darle al necesitado, al prójimo, al que no tiene vestido, hermano, no hay nada. Sino que quieren aparentar a los demás hermanos que ellos sí tienen y que están bendecidos, en pocas palabras. Pero, hermanos, como Israel, que Israel estaba equivocado, que por los bienes, las posesiones, las riquezas, ellos pensaban que representaban las bendiciones de Dios. No, no era eso, sino hacer el bien, hacer la justicia, o sea, transmitir esa paz a los demás. Yo les dije 1:26, ¿verdad? Si alguno se cree, que dice, religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice, la religión del tal, que dice, es vana, es mentira. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta, que dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado del mundo. Si alguno se cree que es, por decirlo, perfecto, hablando de que respeta, obedece la Biblia, ¿qué debe de practicar? ¿Qué dice? En aquel tiempo se hablaba mucho de atender la necesidad de las viudas y los huérfanos, los pobres, los necesitados. Ahora la necesidad en todos los hombres representa esta, las viudas, ¿y qué dice? Y los huérfanos. La necesidad. No menospreciando también las viudas y los huérfanos. No estoy diciendo que ya no ellos, no, las viudas y los huérfanos, sino la necesidad de los hombres las envuelve hoy. Entonces usted no diga que va para el cielo, usted no diga que es seguidor de Cristo, usted no diga, o sea, porque el hombre puede poseer las bondades, las bendiciones, por decir, y hasta puede tener hasta cierto respaldo, Dios lo usa, pero si no practica estas cosas, hermano, en vano está corriendo, porque al final puede tener problemas delante de Dios, puede llegar a tener problemas. Entonces, ustedes lo que deberían de practicar en la calle es preocuparse por los demás. ¿Sabe qué deberían de andar ustedes en la billetera, en la cartera o donde van, en la bolsa? Tarjetas de la iglesia. Decirle a las personas, ¿usted es cristiano, evangélico? ¿Usted va a alguna iglesia? ¿Usted está buscando del Señor? No. ¿Y por qué? ¿Qué le impide? Es que no me queda tiempo. No, pero debe de acercarse al Señor. Tal vez porque usted anda lavado, vaya, no anda ni un peso, vive coyol quebrado y coyol comido, pero al menos compartir la verdad de Dios a esas vidas. Al menos, hermanos, llevarnos la tarea de orar por la colonia donde vivís. Al menos
ir a caminar y patrullar, hermanos, ese lugar donde vives por las medias noches, madrugada, orando. Dice, en aquel día se cayeron los muros porque los israelitas dieron 7 vueltas. Hoy voy a orar caminando aquí por 1 hora para que Dios convierta todas estas personas. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Lo va a hacer. ¿Pero por qué? Porque estás cumpliendo. Te has levantado, has accionado. O sea, no solo nos llenamos la boca de decir somos esto, somos lo otro. Hermanos, si hoy la gente se ha equivocado en llenarse de nombres y de títulos, pero hermano, eso, hermano, nada es por decirlo, si no cumple. Por decir, el título de apóstol significa ser enviado. Pero hoy los hombres fáciles para decir y tener un certificado y llamarse apóstol, maestro, doctor, evangelista, hasta mismo pastor. Hermanos, por decir, si a nosotros hasta nos dicen pastor, hermanos, pero la verdad el significado de pastor, hermanos, es grande que a nosotros no nos queda. Porque el pastor da la vida por las ovejas. Sí. Y hermano, ese nombre solo lo honró Jesús. Imagínense. Pero ahora, hermano, si hay algunos que hasta se enoja que les digan, no, dígame pastor, no me diga hermano. No, hermano, ¿y por qué nos vamos a enojar nosotros si no nos dicen pastor? No, a mí dígame que yo soy el ujier de la iglesia, yo soy el principal, el presidente de ahí, de la directiva. ¿Qué, hermano, ese nombre no te va a llevar al cielo? No, que digan que sos doctor, tampoco. Lo que vale es que pongas en práctica, hermano, lo que has aprendido. Que usted diga, para la gloria de Dios, Dios puso un número de almas este año 2017. Y Dios me ha usado, Dios me ha capacitado, Dios me ha dado la gracia. Y por su misericordia, el Señor me ha hecho llegar hasta acá. Pero si usted, hermano, ni una alma, si al contrario, más bien los ha corrido porque con la cara que tienen los ha espantado y se han ido de la iglesia. O sea, o por algunos, por el chambre, por el chisme que les gusta estar, hermano, la gente ha abandonado a la iglesia. ¿No crees que hay un gran problema? Significa, hermano, que debemos de pedirle al Señor en oración que nos bendiga, hermano, y que hayan virtudes en nosotros. En nosotros, si no las hay. La misión evangelística Cristo te llama de Dallas presentó su programa Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor Jonathan Mejía agradece su fiel sintonía y le invita a congregarse en el 4826 West Jefferson Boulevard, Dallas, Texas, 75211. Para información, llame al 214-455-1851 y el 832-206-2633. Será hasta el próximo programa y que Dios le bendiga.